Cuando nosotros necesitamos hacer saltos, saltos en el sentido de que hay entidades territoriales que no requieren hacer un prediagnóstico o no requieren hacer un diagnóstico, sino que van a adoptar una medida directamente, es muy importante saber qué es lo que vamos a hacer en el expediente para poder adelantar esas actuaciones, ¿ya? Nosotros vimos ya cómo se hace normalmente con un prediagnóstico y con una solicitud de información. Lo que vamos a ver ahora es cómo se hace en la pantalla de solicita información y acepta responsable prediagnóstico para, de acuerdo a la lógica de cada entidad territorial, pues adelantar la actuación. Muchas entidades entonces no requieren prediagnóstico, entonces ahí vamos a responder que no requiere prediagnóstico. Eso nos activa otra pregunta, la cual es si requiere diagnóstico. Eso lo respondemos de acuerdo a la lógica de cada entidad. Si nosotros sabemos que la entidad no requiere un prediagnóstico, pues vamos a responder que no. Eso lo respondemos, digamos que con el conocimiento que cada uno tiene de su entidad territorial. Eso para los responsables sectoriales es muy importante. Podemos darle que si requiere prediagnóstico, como ya lo habíamos hecho, ahí lo envía a solicitar información o no y le pone la fecha. Pero para seguir explicándolo le vamos a dar que no requiere prediagnóstico y nos sale la pregunta de si requiere diagnóstico. Eso también depende de la lógica de cada entidad territorial. Como habíamos hablado anteriormente, puede ser una denuncia o algo demasiado importante que amerite la generación de una medida inmediata. Entonces acá le vamos a dar que sí o que no requiere prediagnóstico dependiendo de lo que se necesite. Podemos dar que sí o no. Y si le damos que no requiere diagnóstico, nos va a preguntar si adopta medida o no. Entonces nos va a preguntar qué medida adopta si le damos que no requiere diagnóstico. Entonces ahí puede ser correctiva o preventiva. Nosotros pues ponemos de acuerdo también a la lógica de cada entidad territorial. Y en observaciones esto es muy importante y lo vamos a ver después porque es importante. Vamos a poner el resumen del que ya habíamos hablado, cortico, que digamos depende de cada caso. Entonces si requiere un diagnóstico es pues porque la entidad va directamente a diagnóstico, o si requiere una medida inmediata porque la entidad requiere esa medida. Después de eso vamos a generar en líneas aparte, ponemos ahí doble enter y vamos a responder unas preguntas para que el coordinador autorice esos saltos. Entonces la primera pregunta es si requiere visita o no, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a responder si sí o no requiere visita esta entidad territorial. Eso lo respondemos de acuerdo a la lógica de cada entidad territorial. Entonces aquí la entidad requiere visita o la entidad no requiere visita. La siguiente pregunta es esto, vamos a repetir la medida recomendada. Entonces vamos a poner la medida recomendada es un plan de desempeño, es una suspensión de giros o es una asunción temporal de la competencia. En este caso vamos a poner plan de desempeño. La siguiente pregunta es si requiere oficios o no al ministerio sectorial. ¿Esto por qué? Recuerden que cada medida que se ordena adoptar o se ordena en el decreto 028 es consultada con cada uno de los ministerios sectoriales. Entonces, si digamos esa labor ya se adelantó o no es necesaria en el sentido de que, no sé, se realizó alguna reunión para tener este acuerdo, o si es necesario, entonces acá se responde ¿para qué? Para que el coordinador pueda autorizar ese oficio o no. La siguiente pregunta es si va directamente a seguimiento o no. Esta pregunta se genera simplemente porque como el sistema está hasta ahora creciendo, es incipiente, nosotros lo que estamos haciendo es trasladar muchas de las entidades que teníamos en la anterior plataforma, que era Delfos, y hay muchas entidades que ya están en la fase de seguimiento. Entonces esta pregunta es simplemente pues para responder
a esa necesidad de tener esas entidades en el CIED, ¿ya? Y la última pregunta es esto: si continúa con el responsable actual o se le asigna uno nuevo. En caso de que sea continúa, ponemos continúa con el responsable sectorial actual. En cambio de que sea nuevo, pues se pone nuevo responsable sectorial y se nombra a la persona pues para que el coordinador pueda encargarle el expediente. Esas son las preguntas que se tienen que responder después del resumen. Tiene que ser muy claro y todas estas preguntas respóndanla con la lógica que la entidad tiene, ¿ya? Es muy sencillo. Si no es necesario que vaya a seguimiento, pues lo respondemos de esa forma. Si el responsable vamos a seguir siendo nosotros. Si no requiere oficios. Todo eso dentro de la lógica que nosotros conocemos de la entidad territorial. Y así podemos seleccionar el coordinador y darle siguiente para que él apruebe el paso en el cual nosotros debemos llegar para adelantar las actuaciones en el sistema.